sesión, hoy 3 de mayo de 2023. Señores congresistas, González Delgado. Presente. González Delgado, presente. Cordero Yontay, con licencia. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Castillo Rivas, presente en sala. Huamán Coronado. Presente. Tengan ustedes muy buenos días. Huamán Coronado, presente en sala. Obando Morgan, con licencia. Pariona Sinche, con licencia. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Presente. Ruiz Rodríguez, presente en sala. Heidinger Ballesteros. Presente. Heidinger Ballesteros con conexión autorizada. Presente. Takuri Valdivia. Vázquez Vela, con licencia. Herrera Medina. Herrera Medina presente. Herrera Medina, presente. Yarro Lumbreras. Presente. Yarro Lumbreras con conexión autorizada. Echeverría Rodríguez, con licencia. Paso Nunura, con licencia. Ceballos Madariaga. Ceballos Madariaga, presente en sala. Señora Presidenta, tenemos 9 congresistas, tenemos quórum como para iniciar la sesión. Gracias, secretario técnico. Y con el quórum reglamentario siendo las 8:20 del miércoles 3 de mayo de 2023, se inicia la 19ª sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se pone en consideración acta de la 18ª sesión ordinaria celebrada el 12 de abril, acta de la 9ª sesión extraordinaria del 24 de abril, acta de la 10ª sesión extraordinaria del 26 de abril. Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobada. Han sido aprobadas. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos, citación, agenda y documentos del orden del día. Por este medio también se ha enviado la relación de documentos ingresados y emitidos, así como los proyectos de ley ingresados. Informes. Señores congresistas, hago de su conocimiento que el viernes 5 de mayo tendremos una sesión extraordinaria en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, a fin de recibir la exposición del Consejo Fiscal sobre la situación de las finanzas públicas subnacionales, con participación y comentarios de expertos y entidades vinculadas en la materia. Si algún congresista desea realizar algún informe, se cede el uso de la palabra. Pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, se cede el uso de la palabra. Congresista Herrera. Sí, gracias, presidenta. Para hacerle mención que tengo en la comisión 2 proyectos de ley que están con dictámenes. Me gustaría, presidenta, que se dictaminara en aras de que esto pueda pasar, por supuesto, al Pleno, ya que ha sido sustentado uno el año pasado y el otro a principios de año. Gracias, presidenta. Tomamos nota del pedido, congresista Herrera. Congresista Ceballos. Buenos días, presidenta. Quisiera hacer un pedido para que en la próxima sesión se nos pueda agendar la exposición del proyecto de ley, ejecución de obras hidráulicas de rápido impacto, defensas ribereñas, represas, canalización de aguas, drenajes pluviales y construcción de viviendas en estado de emergencia en todo el territorio peruano. Proyecto de ley 4654-2022. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tomamos nota del proyecto de ley 4654. Pasamos al orden del día. Como primer punto de agenda tenemos las opiniones sobre el proyecto de ley 4642/2022-PE, por el que el Poder Ejecutivo propone
la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. En esta oportunidad queremos recibir mayores opiniones respecto a este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, hemos invitado a 3 representantes del sector privado y de la construcción, el Colegio de Ingenieros, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Construcción. Aguinaga Recuenco presente. Presidenta, congresista Aguinaga presente. Congresista Aguinaga presente. Tiene la palabra el señor Jorge Zapata Ríos en representación de la Cámara Peruana de la Construcción. Buenos días, señora presidenta, señores representantes, señores congresistas, representantes de esta comisión. En primer lugar, agradecer la invitación porque creemos que es importante que este tipo de proyectos se debatan con la sociedad civil organizada. Me parece interesante que se haya invitado a CAPECO, a la Sociedad Nacional de Industrias y al Colegio de Ingenieros del Perú para dar nuestra opinión sobre este proyecto de ley. Entrando en materia, nosotros como CAPECO hemos respondido a una carta del Congreso dando nuestra opinión sobre el proyecto de ley y es un poco lo que vamos a ratificar hoy día que nos dan el uso de la palabra. Nosotros creemos que no es oportuno en este momento reemplazar a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, porque estamos en pleno proceso de emergencia, es una emergencia que no ha terminado y se viene un fenómeno del Niño, o ya está empezando un fenómeno del Niño, que va a hacer complicado los trabajos de reconstrucción y los trabajos de prevención que están encargados a esta autoridad y que la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura la absorbería. Ese proceso de absorción tiene un tiempo y esta Autoridad de Reconstrucción con Cambios, con sus virtudes y sus defectos, ya conoce lo que se ha venido haciendo. Entonces es un poco cambiar de caballo cuando se está cruzando el río. La Autoridad para Reconstrucción con Cambios básicamente no ha tenido los resultados esperados a nuestro criterio porque ha habido un poco de politización sobre esta autoridad. Quiero decir lo siguiente, esta autoridad que debió ser eminentemente técnica y hacer las prioridades de la construcción de obras de prevención y de reconstrucción de acuerdo a un criterio absolutamente técnico y profesional, fue intervenida pues, por alcaldes, gobernadores regionales que presionaban para que se hagan otro tipo de obras. Por eso que se tiene un buen desempeño en la parte de reconstrucción y se tiene un bajísimo desempeño, una bajísima ejecución en la parte de prevención. Es decir, por ejemplo, los drenajes pluviales, las protecciones de riberas, de ríos, las canalizaciones, etcétera. Ahora, eso es un punto. El segundo punto es que estas obras de prevención son mucho más complejas que las obras de reconstrucción, porque las obras de reconstrucción, pues como hacer colegios, postas médicas u hospitales, son más sencillas de elaborar expedientes técnicos, estudios de prefactibilidad, factibilidad, perfiles, se hacen muy rápido y tenemos muchísima experiencia haciéndolo. Un drenaje pluvial es una cosa más compleja, hay que hacer un excelente expediente técnico, hay que hacer un buen perfil, un estudio de factibilidad y tener un buen expediente técnico para que la obra se haga bien. Eso se ha hecho pocas veces en el país y estas ciudades que necesitaban un drenaje pluvial pues habían que levantar todas las calles para meter por debajo los drenajes pluviales. Eso encuentra naturalmente muchas interferencias con las obras de saneamiento, con las obras de agua, con las obras de electrificación. Es decir, eran obras complejas que necesitaban de un gran estudio, un estudio concienzudo y que requería el tiempo necesario, y esos expedientes obviamente no existían, no se encontraron. Entonces, de ahí el retraso en toda esta parte de la prevención, ¿no? Pero algo se ha avanzado en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Entonces,
ahí es que nosotros como Capeco pensamos que no es conveniente que ahora se desactive de alguna forma esta autoridad para que sea reemplazada por una Autoridad Nacional de Infraestructura, que creemos que es necesaria esta Autoridad Nacional de Infraestructura, pero debería tener un proceso de adecuación y un proceso de etapas, ¿no? Nosotros, si lanzamos hoy día un proyecto por el cual le damos vida a esta Autoridad Nacional de Infraestructura y esta Autoridad Nacional de Infraestructura no logra las metas que se proponen, vamos a tener un gran problema porque una vez más el público, la ciudadanía va a decir una autoridad más que no hace las cosas que se le encargaron. Y nosotros sí creemos que hay que crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, pero que vaya poco a poco, paso a paso, de repente haciendo un diagnóstico del sistema de contratación pública. Nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo que el sistema de contratación pública, incluida la ley de contrataciones del Estado, no funciona. Y la mayor prueba de que eso no funciona es que cuando queremos hacer una obra rápido, queremos hacer una obra de forma ágil, tenemos que recurrir a otros mecanismos y saltarnos la ley de contrataciones del Estado, ¿no? ¿Qué más prueba de eso, de que la ley de contrataciones del Estado no nos está funcionando para hacer las obras de forma eficiente y de forma ágil? Entonces, lo primero que hay que hacer es un gran diagnóstico sobre el déficit de infraestructura que hay en el país, que es muy grande, hay una gran necesidad de construir infraestructura en el Perú. Esas obras, ¿qué complejidad tienen? Hay pues un plan de infraestructura para la competitividad que podría ser, una base de este trabajo y empezar a diseñar esas obras, cómo las vamos a resolver y de paso también a evaluar y a cambiar todo nuestro sistema de contratación pública. Entonces creemos que esta Autoridad Nacional de Infraestructura debería ser un ente totalmente técnico, despolitizado, que tome decisiones eminentemente técnicas, profesionales, estudiando el territorio nacional y asumiendo algunos temas que han sido positivos en estos contratos gobierno a gobierno, ¿no? Hay que sacar lo positivo que ha tenido este tipo de contratos, que son pues los contratos NEC, por ejemplo, la resolución de conflictos al interior del mismo proyecto y sobre todo los PMOs. Eso se debería implementar en un sistema de contratación pública general en el país, ¿no? Entonces, esas podrían ser tareas, pero que vayan yendo poco a poco y no de frente que le encarguemos algo que está a medias, algo que no ha tenido conocimiento previo, de lo cual no ha tenido conocimiento previo y que probablemente no vaya a tener la agilidad que todos esperarían de esta autoridad. Para no extenderme más, termino diciendo que en el país, en los años 80, tuvimos un gran problema con la inflación y la devaluación de la moneda. Se hizo algo inteligente, que fue crear una autoridad que tenga total autonomía y con un manejo profesional y con un manejo totalmente despolitizado, que fue el Banco Central de Reserva. Y eso ha permitido que, a pesar de que el país tiene convulsión social, tiene fenómenos naturales de gran escala, tiene grandes problemas, tiene una estabilidad política no muy estable. Hemos tenido 4 presidentes en pocos años, pero a pesar de todo eso tenemos una estabilidad macroeconómica que es la envidia de toda Latinoamérica y es una estabilidad y un manejo macroeconómico de nivel mundial. Esto porque tenemos un Banco Central absolutamente profesional y alejado de las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zapata. En representación de la Cámara Peruana de la Construcción, invitamos a
la licenciada Mariela Lucrecia Vargas a que haga su ingreso al hemiciclo de sesiones, quien ha estado esperando en la sala de embajadores, por favor. Tiene el uso de la palabra la licenciada Mariela Lucrecia Vargas en representación del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy buenos días, señorita presidenta de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales y Municipales. Muy buenos días, señores congresistas, integrantes de la comisión. Traigo el saludo oficial de nuestra decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, quien por motivos de trabajo y también por las constantes visitas que hace a los departamentos del Perú, que el día de hoy no ha podido estar, está justo en vuelo, pero sí traigo el mensaje de las propuestas e iniciativas también que se tiene de los ingenieros, un pronunciamiento y mensaje que se tiene también de la Federación de Ingenieros Civiles del Perú, en que no se está de acuerdo, ¿no?, con este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Más que todo porque actualmente en nuestro país son más de 300,000 los profesionales ingenieros que no están completamente desempeñándose en las diversas funciones, tanto en los gobiernos municipales, distritales, como así en diversas entidades del gobierno. Hice el pedido y la discusión que se tenía hace bastante tiempo en que la Autoridad de Reconstrucción para el Cambio no tuvo los resultados pertinentes. Sin embargo, en esta oportunidad, los ingenieros se piensa que no se debe aprobar este proyecto porque se pretende crear esta estructura, esta autoridad nueva de infraestructura, por tener precisamente el mismo cambio estructural de lo que se refiere la Asociación de Cambios, ¿no? Actualmente lo que actualmente funciona. Asimismo, también doy a conocer de que no se debe promover la ejecución de obras de gobierno a gobierno, salvo ciertas excepciones. Porque en esta oportunidad nosotros hemos comprobado de que los extranjeros, la gente extranjera, no conoce tanto la realidad de nuestro país, así como lo conoce un ingeniero o lo puede conocer cualquier profesional en nuestro país. Es así que nosotros no estamos de acuerdo. Asimismo, también se está solicitando que se efectúen cambios inmediatos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos y directivas, para lo cual ya se han formado colectivos técnicos, tanto en instituciones públicas y privadas. Asimismo, también se tiene una asesoría técnica del Ejecutivo, considerando que nuestra misión es acompañar a la sociedad en las grandes decisiones en lo referido al desarrollo de la infraestructura del país. Asimismo, también estamos concluyendo que los cargos de jefatura y direcciones técnicas de las unidades ejecutoras sean ocupadas por ingenieros peruanos, especialmente por civiles, y también ingenieros geólogos. Es así que nosotros también estamos entregando en los próximos días un proyecto de ley, iniciativa, ¿no?, nuestra, que es un ingeniero geólogo por municipio, y así como entidades públicas del gobierno, dado de que ellos cumplen una función muy importante, principalmente
en lo que significa el sistema de riesgos de nuestro país y dadas las últimas situaciones que han ocurrido principalmente en el norte del país. Asimismo, también nosotros estamos considerando que se pueda realizar una mesa de trabajo en la cual puedan participar los entes correspondientes, como es el Colegio de Ingenieros del Perú, asimismo el Ministerio de Transportes, la Contraloría General de la República, con quien también ya hemos tenido un acercamiento, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, asimismo la OCE, y que se involucre a todos los colegios profesionales para que sean los encargados de poder dar a conocer su opinión, principalmente una opinión técnica. Y otros considerando que este problema es un problema que atañe a toda la sociedad peruana. De esta manera es que el Colegio de Ingenieros no se muestra en total desacuerdo para la creación de esta nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. Gracias, doctora Diana. Agradecemos a la licenciada Mariela Lucrecia en representación del Colegio de Ingenieros del Perú. Saludamos también la presencia del congresista Germán Tacuri, vicepresidente de la comisión, y cedemos el uso de la palabra al señor Antonio Castillo, gerente general del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industria. Sí, muy buenos días, congresista, por su intermedio, para agradecerle por la invitación, igualmente a todos los miembros de la comisión, congresistas presentes. Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias, y yo creo que este es un tema de debate crucial, presentó una propuesta al Ejecutivo, y esto forma parte de un plan de trabajo que hemos llamado Perú Regiones, en donde hemos sustentado gran parte de los puntos fundamentales que requiere el país para salir adelante, ¿no? La Autoridad de Infraestructura, por crearse, nos parece que es fundamental para resolver un tema de planeamiento que no existe en el país y de ejecución. Quiero que por favor los congresistas tomen nota de lo siguiente. A nivel internacional, y si vamos solamente para comparar a los países de la Alianza del Pacífico, en Chile tienen cerca de 40 años de experiencia con un Ministerio de Obra Pública y le han puesto agua en los últimos 3 años. Mejor dicho, en Chile, toda obra de infraestructura, colegios, viviendas, obras de infraestructura en general, vías, etcétera, incluso han avanzado al tema del agua, que es un tema fundamental para el caso del país por las condiciones de agricultura del Perú. Imagínense en caso de Chile también, lo manejan a nivel de un ministerio, ¿no? Este ministerio tiene experiencia acumulada, tiene un control específico, digamos, de la ejecución de las obras, y lo que hacen los, digamos, no los gobernadores, sino los alcaldes o los jefes de zona de región, en el caso de Chile, es aprobar su presupuesto en el marco de un planeamiento general nacional, e indudablemente la ejecución corresponde a esta entidad, ¿no? Gran parte de la eficacia que tiene este ministerio es porque cuenta con experiencia técnica, ¿no? Es como si tuviéramos un Banco Central de Reserva. Imagínense ustedes en la parte monetaria, como señaló el presidente de Capeco, imagínense que lo tengamos con experiencia a nivel de lo que es la ejecución de obras públicas, ¿no? Yo creo que esta es una experiencia que tiene Chile, me parece que es muy interesante. Ustedes verán que la ejecución, cuando uno ve la ejecución del presupuesto chileno, es 92, 96%, y normalmente las obras se ejecutan, no es como acá que se formula, y gran parte de las obras de los gobiernos regionales fracasan por los expedientes técnicos, ¿no? Cuando uno revisa lo que ha presentado la Contraloría General de la República, los proyectos que están paralizados, cerca del 70% tiene que ver con expedientes técnicos. Y cuando uno revisa los expedientes técnicos, ve la factibilidad, la prefactibilidad y la factibilidad, cómo fueron aprobadas, y fracasan en esa etapa de gobierno. Estuvimos en Huancavelica hace cuestión de un mes, y estuvimos hablando con los alcaldes, ¿no?
y con el gobierno regional también. Y ellos no tienen unidades formuladoras con capacidad como para ver, por ejemplo, ellos tienen que tener una salida de Huancavelica a Chincha, que es una carretera que les va a reducir 5 horas lo que podría digamos, llegar hasta Huancavelica. Tienen el tema del aeropuerto, que es la única región que no tiene aeropuerto en el Perú, es Huancavelica, tiene la mayor cantidad de pobreza, y no pueden hacer carreteras si han ejecutado solamente una parte, el 42% de su presupuesto. Estuvimos en Cajamarca, en donde han ejecutado el 33% de su presupuesto. Y cuando conversamos con el gobierno regional, nos decía que gran parte del fracaso que ha tenido la gestión anterior ha sido porque no pudo formular sus planes, ni siquiera ejecutarlos. Y eso es lo que pasa en la mayoría de gobiernos regionales, y por qué no decirlo también a nivel de lo que es el organismo central. Revisando lo que era una comparación de países, y nos dimos el caso que Colombia también tiene una Secretaría Nacional de Planeamiento, ¿no? Esta Secretaría Nacional de Planeamiento le da organicidad a todo lo que es el plan de infraestructura que tiene Colombia. No es que se hace una carretera o un puente en función porque le interesó a algún congresista o le interesó al gobierno o le interesó a alguien en el gobierno regional. No, esto se hace en función de un plan nacional de infraestructura que existe. Logística en base a corredores económicos, en base a una función económica y social. En el caso peruano, cuando conversamos con el ministro de Economía, y ustedes revisen, por favor, invierte.pe, gran parte de las obras que se hacen no tienen una organicidad ni no siguen tampoco lo que podría ser el PICNIC, que es el Plan de Infraestructura Nacional, etcétera, o tienen un objetivo como tal, ¿no? Entonces las obras se hacen, pero no corresponden a un plan de infraestructura como tal. La experiencia colombiana nos parece muy interesante. Ellos tienen una secretaría técnica también de infraestructura. El caso mexicano es igual. El DF tiene una secretaría de infraestructura que le presta servicios a gran parte de los estados. Hemos revisado la OECD también, ¿no? Que estamos hablando de las economías más desarrolladas del mundo, y ninguna tiene esa dispersión que tiene el Perú, en donde un municipio o un gobierno regional, a veces pequeño, caso de Apurima, Huancavelica, tiene que estar haciendo obras de expedientes técnicos que no conoce. Y cada vez que inician una obra es como si estuvieran empezando de cero, ¿no? Nosotros hemos hecho varias obras por impuestos, y el tiempo que tenemos para hacer un colegio es de 7 meses a 8 meses. Cuando lo hace el Estado, demora 2 años. Más, 2 años y medio. La experiencia que hemos tenido nosotros ha sido 2 años y medio. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia entre obras por impuestos? Y lo hemos hecho en Marcona, lo estamos haciendo en Huancavelica y estamos empezando en Cajamarca, ¿no? ¿Por qué hay la diferencia tan grande? ¿Qué diferencia hay para hacer un colegio, digamos, una obra simple u otra? Yo trabajé en Pro Inversión, he sido director de inversiones, y he visto, o veíamos nosotros, si el Perú hubiera tenido gran parte de su planeamiento estratégico en el plan de competitividad e infraestructura que tiene ahora, y si hubiéramos sabido orientar la ejecución de los canon en función de un plan de infraestructura del país, no hubiéramos estado que estar devolviendo el 40%. Ancash ha ejecutado solamente el 32%. Ancash es una de las regiones que tiene mayor cantidad de presupuesto. Y todo eso deviene por la desorganización que existe. Hemos tenido reunión con los gobernadores la semana pasada, hay reunión mañana pasado, podemos hacer una extraordinaria, y ellos no reciben un plan de ejecución de infraestructura en función de un plan de corredores económicos, de soluciones complejas, como es el caso de la reconstrucción con cambio. La reconstrucción con cambio fracasó porque la misma directora dijo, no sabía si ella veía prevención o ella estaba viendo otro tipo de obras como colegios, hospitales, etcétera. Por eso, porque no hay una visión conjunta, no hay una entidad del Estado que esté pensando en el tema de infraestructura, que es fundamental para el país. El Perú va a tener esa brecha enorme si es que no empieza a trabajar y formar una entidad. O sea, nos parece a nosotros
que tanto por la experiencia internacional mundial que hay, y he vivido muchos años en México, he sido consejero comercial digamos, del Perú en el exterior, y en el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene una infraestructura muy grande, está centralizada, igualmente es como un banco central de reserva, en donde cualquier obra que ellos realizan cuenta con un expediente técnico hecho por brasileros, ¿no? Los profesionales trabajan y hay meritocracia en estas entidades, pero obedecen un plan conjunto. A nadie se le puede ocurrir, como uno va a los gobiernos regionales y ve la cantidad de fotocopiadoras en la... Vaya usted, congresista, a cualquier entidad del Estado, o ve usted ahí están haciéndose los proyectos en esas fotocopiadoras, y se copia un expediente con el otro expediente. ¿Usted se acuerda de esa denuncia que hubo con un señor que hizo obras en Cajamarca, que fue denunciado, que copiaba expedientes técnicos, hizo 10 expedientes técnicos para el agua? Ya, esa es una práctica que existe en los gobiernos regionales. Ese es el fracaso que existe y por eso que tenemos tantas obras sin ejecutar. Entonces, yo creo que la decisión de dar un paso, congresista y miembros del Congreso, de crear esta autoridad, va a ser algo fundamental, va a ser histórico. Porque cuando nosotros hemos hecho un hospital en Chimbote, con obras por impuestos, no nos daba autorización el gobernador para el pago, ¿no? Y nos parecía pues extraño, ¿no? Por cómo si es un tema de salud. Y era porque todos los expedientes técnicos que hizo una empresa pesquera, que era la que daba los recursos, pasaron por evaluaciones técnicas directas, digamos, de una ejecución totalmente transparente, en la que no interviene ningún agente y el gobierno regional no tiene que firmar ningún papel, ¿no? Yo pienso que llegó el momento para que el Perú construya una entidad que centralice, que mire el planeamiento estratégico, que pueda hacer las grandes obras que el Perú realiza. En este momento hemos estado en una reunión con la Mancomunidad del Centro, muy interesante, y están uniéndose Ica, Huancavelica, en el tema del agua, están compartiendo el agua en base a proyectos conjuntos, irrigaciones conjuntas. Esperamos que ese expediente técnico de irrigación, que va a beneficiar tanto a Huancavelica como también a Ica, se haga técnicamente. ¿Cuántas irrigaciones podemos tener si es que organizamos bien Chinecas, el Alto Piura, si hacemos Olmo 2, si organizamos bien todo lo que son las cochas, ¿no? Las siembras de agua que puede haber en la altura del Perú y podamos cumplir, ¿no? Con una verdadera planificación de la infraestructura en el país. Verdaderamente nosotros pensamos que el dar paso a esta entidad en el marco de la presidencia del Consejo de Ministros como una autoridad independiente con presupuesto público, yo creo que va a ser un gran paso para el país. Ojalá podamos tomar esa decisión, congresista, a través de ustedes. Gran parte de lo que es la corrupción se puede eliminar con la transparencia que va a existir en este tipo de instituciones. Va a tomar su tiempo seguramente en que gane experiencia, una expertise, pero yo creo que la decisión hay que tomarla ahora. Yo creo que esto va a dar un apoyo también a los gobiernos regionales y no vamos a tener el fracaso de instituciones como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, en donde cada director ejecutivo decía, prefiero hacer colegios a hacer obras que tienen que ver con la prevención, porque prevención no lo veo, no, tiene que haber algo organizado en el país, ¿no? Alcantarillado en o en regiones que requieren prevenirse de la lluvia, ha sido fatal que no los tengan ni Piura, ni Lambayeque, ni tampoco Tumbes adecuadamente. Entonces, yo creo que espero que tengan un buen debate y que puedan ustedes tomar una decisión para el país. Gracias, presidente, y gracias, señores congresistas. Agradecemos al señor Castillo Garay en representación de la Sociedad Nacional de Industria. Señor Zapata Ríos. Gracias, presidenta. En realidad coincidimos en muchísimo con lo expresado por el representante de la Sociedad Nacional de Industrias y solamente queremos dejar una preocupación, que es la siguiente, que un ministerio es muy político.
y además los ministros en el Perú pues no duran. Entonces, hacer un gran plan de corto, mediano, largo plazo para la infraestructura requiere pues de una entidad totalmente ajena a la decisión política del día a día o al gobierno de turno, ¿no? Pero en todo lo demás estamos totalmente de acuerdo, necesitamos planificar la infraestructura. Yo quería, permítame, Presidenta, darle la palabra al ingeniero Guido Valdivia, que es el director ejecutivo de la Cámara y que viene estudiando hace mucho tiempo estos temas. Tiene algunas cosas que decir, si nos lo permite. Tiene la palabra, señor Guido Valdivia. Gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros creemos que se necesita una entidad nacional que pueda concentrar obras, sobre todo de peso. Las obras grandes tienen que hacerse por entidades de este tipo. Lo que cuestionamos es el momento. Estamos en una emergencia, viene otra, y estamos cambiando, como dijo el presidente Capeco, de caballo en medio del cruce del río, literalmente. Y hay 4 cosas que quisiera mencionar. Efectivamente, la Autoridad para la Reconstrucción, señora Presidenta, tuvo muchos problemas, pero quiero que ustedes reflexionen sobre esto. La Autoridad para la Reconstrucción tenía 5 ministros en su consejo directivo. La Autoridad para la Infraestructura tiene 7. Yo no sé si poner más ministros va a resolver el problema. Segundo, la Autoridad para la Reconstrucción tiene rango de ministro. En cambio, la Autoridad para la Infraestructura, como está planteado, depende del ministerio, de la presidencia del Consejo de Ministros, es una especie de director general. Yo no sé si bajarle el nivel al titular de la entidad va a efectivamente ayudar a que esto funcione. La Autoridad para la Reconstrucción tenía un mandato claro: prevención y reconstrucción. Es cierto que se dedicó a la reconstrucción y la prevención, que son obras más complejas y que además no son tan populares, se dejaron de lado. Pero eso no lo vamos a cambiar con una autoridad. Es más, a la autoridad le vamos a dar las obras de prevención, las obras de reconstrucción y 200 obras más para ejecutar. Entonces, no parece muy sensato el diseño de esta entidad. Cuarto, a esta entidad además se le encarga hacerse, digamos, de la operación y mantenimiento hasta por 4 años posteriores a la ejecución. Es decir, es una superentidad que prácticamente va a hacer de todo en todo el país. 2 cositas que creo que son importantes que tenemos que manejar. Un punto, la Autoridad para la Reconstrucción lo que necesita es un liderazgo fuerte. Las obras para los panamericanos, que son el caso exitoso que se menciona, no solamente tuvo éxito porque hubo acuerdos gobierno a gobierno, ¿no? Sino porque tuvo un líder, una persona que podía interactuar con el presidente de la República y que tenía la suficiente autonomía y además respaldo económico para poder tomar decisiones. Segundo, necesitamos que esta autoridad tenga un consejo de expertos. Nadie puede saber de todo. Una persona no puede saber de escuelas y también de obras de drenaje. Un comité de expertos donde estén los colegios profesionales, los constructores, podría ayudar a que las decisiones sean mejores. Y por último, un tema que creo que es importante. Estamos en un proceso de descentralización que no ha funcionado. Y hoy día hay conflictos entre los gobiernos regionales y locales y el gobierno nacional por quién ejecuta, qué plata le dan, en qué momento. ¿Cómo resuelve eso la Autoridad para la Reconstrucción? Pues simplemente diciendo que los gobiernos locales y regionales le tienen que pasar las obras a la Autoridad de Infraestructura. ¿Seguro? ¿Se va a poder hacer? Yo creo que no. Creemos que no. Y por último, una aclaración solamente, Antonio. En Chile, ni en Colombia, ni en México, ese ministerio ejecuta obras de vivienda. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la política de vivienda del Perú, que ejecuta el 100% de su presupuesto, 100%, todo lo que le dan lo ejecuta, no puede vincularse a procesos de obras de infraestructura. El Ministerio de Obras Públicas puede funcionar, no dudamos que hay esa necesidad,
pero por favor no vuelvan a juntar vivienda con transportes porque ya ha ocurrido. Yo he sido director nacional de vivienda en un ministerio donde había transportes, comunicaciones, construcción, saneamiento y vivienda. Y medio en broma, medio en serio, señora presidenta, decíamos que el ministro de Transporte solamente veía vivienda cuando tenía insomnio, porque en el día veía transportes, en la tarde comunicaciones, en la noche saneamiento. Entonces cuando el hombre no dormía, veía el tema de vivienda y por eso no se construyeron viviendas durante 10 años. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos al señor Guido Valdivia. Saludamos también la presencia de la congresista Mary Infantes en sala. Si algún congresista tuviera alguna pregunta, que congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a nuestros visitantes, ingeniero Jorge Zapata, ingeniero Antonio Castillo, licenciada Mariela Vargas. Muchas gracias por estar presente y ingeniero Valdivia. Muchas gracias. Señora presidenta, desde mi despacho hemos presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 4357, ley que dispone la implementación del Plan BIM Perú como herramienta para mejorar la calidad de gasto público en la ejecución presupuestal de la inversión pública. Tenemos un Plan BIM Perú que inicia el año 2019 y que se pretende implementar hasta el 2030. Pero ¿qué pasa? Y lo hemos escuchado acá de los especialistas. Desde el año 2018 hasta el año 2022 han crecido las horas paralizadas en un 300%. Entonces, si seguimos a este ritmo, el 2030 que se pretende implementar este plan, vamos a tener por lo menos de repente hasta 1000% más o un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas y no las estamos utilizando. Muy bien lo dijo el ingeniero Zapata, el tema de metodologías colaborativas. Los contratos NEC son muy importantes, se tienen que implementar en la ley de contrataciones del Estado. Tenemos que también incentivar en la creación de los PMOs, oficinas de gestión de proyectos. Toda la vida están los alcaldes en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, correteando por su obra y no hay un planeamiento estratégico, como lo dice el ingeniero Castillo. No estamos trabajando de una manera ordenada. Estamos esperando a último momento para poder recién planificar nuestro presupuesto. ¿Y cuándo lo hemos planificado? ¿Cuáles son los resultados? Miremos cómo se encuentra. ¿Hemos crecido económicamente? Sí, somos una economía envidiable, pero socialmente, ¿dónde está? ¿Hemos crecido en algo? ¿Por qué? Por falta de planeamiento estratégico, por falta de planificación y una serie de aspectos que hoy nos pueden ayudar bastante. Considero también de que no es el momento de crear una nueva autoridad. Y lo he planteado en el proyecto de ley 4550. Es fortalecer a la reconstrucción con cambios. No es crear una más, sino hacer el fortalecimiento de una institución que ha sido politizada, y eso es muy cierto, y que ha trabajado muy poco en la prevención, o casi nada. No, porque seguir creando más instituciones, ¿qué hace? Seguimos creando y generando burocracia. Pero lo que necesitamos hoy en día es fortalecerlas. Entonces, nosotros habíamos planteado, y como bien lo decían, necesitamos una entidad técnica, no politizada. Y planteamos nosotros la modificación de la ley 3556, cambiando la denominación nada más de lo que es Autoridad de la Reconstrucción con Cambios por un Instituto de Infraestructura y Desarrollo Nacional. ¿Y por qué instituto y por qué no autoridad? Porque queremos una entidad técnica, no queremos una entidad que se politice. Entonces, sería bueno tomar en cuenta, señora presidenta, el proyecto de ley 4550, que es un cambio y un fortalecimiento a la reconstrucción con cambios para que la reconstrucción con cambios trabaje de una manera diferente, tomando como prioridades la prevención, no lo que se ha ido haciendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las coordinaciones con los gobiernos regionales y locales nos han conllevado a lo que viene pasando hoy día en el norte. No se ha trabajado en defensas ribereñas, no se ha trabajado en embalses o represamientos de agua, no se ha trabajado en los drenajes pluviales y siempre hemos pedido nosotros el uso de las metodologías colaborativas, la tecnología, la metodología BIM, para que empecemos a trabajar de una manera correcta. Se plantea en este proyecto también, en el primero, en el anterior que decía, se plantea de que los ministerios y los gobiernos regionales tengan que implementar la metodología BIM o el plan BIM Perú este año.
Porque en realidad es importante lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, señora presidenta, para que esto empiece a mejorar. Nuestro gasto público tiene que ser eficiente, eficaz, tenemos que dar resultados y no estar generando lo mismo que venimos haciendo. Entonces, para terminar mi presentación, señora presidenta, simplemente indicarle a los expertos de que todas las observaciones y mejoras que se tengan las hagan llegar a la comisión de manera escrita para que nosotros tengamos en cuenta en el momento del debate del dictamen, sea uno o sea el otro, para que nosotros tengamos una mejor herramienta para poder lograr un resultado y que tengamos en realidad una ley que resuelva la problemática, no que sigamos teniendo lo mismo y de lo mismo y sigamos generando corrupción. Lo que menos queremos ahora es corrupción y sigamos trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a los señores invitados. Saludarlos. Nuestra región Piura, mi región Piura vio una gran oportunidad después del fenómeno del Niño Costero del año 2017. Lamentablemente han pasado 6 años de ese fenómeno y Piura sigue en la misma situación, a pesar de los miles de millones de soles gastados. El señor de la Cámara Peruana de Construcción nos hablaba del tema de los expedientes técnicos, de la elaboración. Yo quería saber si esta institución, en su momento, cuando se hicieron los estudios básicos, porque usted recordará que cuando se inició el catastro, cuando se comenzó a hacer el catastro de daños del fenómeno del Niño Costero 2017, después de que se dio la ley 30556, no se empezaron con expedientes, se empezaron con estudios básicos. Estudios básicos que, por ejemplo, en el sector educación, luego se triplicaron al hacer el expediente. ¿Se preocuparon por este tema? ¿Hubo algún comentario como el que se ha hecho el día de hoy? Pregunto yo. También he escuchado justificar mucho el tema de que el drenaje pluvial es una obra compleja. 6 años. 6 años y Piura no tiene 1% de avance en su proyecto de drenaje pluvial. Sullana tiene 50% de avance en 6 años del drenaje pluvial. Talara va por el 45%. Solo 3 provincias de la región Piura, las más afectadas, deberían haber tenido por lo menos en 6 años un expediente técnico de drenaje pluvial. Y Piura no tiene ni siquiera un dígito de avance en este drenaje pluvial. Y esto es lamentable. ¿Lo soluciona la autoridad o lo soluciona este proyecto de ley que nos trae el Ejecutivo? Pregunto yo. Ellos quieren absorber reconstrucción con cambios y quieren absorber obras de más de 200 millones de soles llamadas emblemáticas. ¿Sabrá, por ejemplo, que hay una obra de 300 millones en la provincia de Sullana, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, cuya empresa se quiere ir a arbitraje? Esta autoridad para la infraestructura tiene la herramienta legal dentro de su propuesta para saltar este tipo de trabas que nos ponen. Pregunto yo, ¿se ha analizado? Y en la legislación comparada sí nos gustaría saber un poquito más que nos ha traído el señor Castillo sobre estas trabas que no permiten muchas veces avanzar o culminar con la obra, como por ejemplo los adicionales, que siempre son revisados por Contraloría, que siempre tienen una traba en el ministerio, que no tiene que pasar de un cierto número de adicionales, como por ejemplo las obras en arbitraje, en la legislación comparada que nos trae que aparentemente es mucho más factible que la que tenemos nosotros. ¿Está considerado este tema que también significan trabas? ¿Cuántas son las obras que pasan los 200 millones de soles en el Perú para que esta autoridad de infraestructura las absorba? ¿Cuántas son las obras de 200 millones de soles que tiene reconstrucción con cambios para que esta autoridad las absorba? ¿Cuántos mecanismos más vamos a utilizar? G2G. G2G se supone que es una modalidad de contrato que nos ayuda a facilitar la ejecución y que nos ayuda a que la obra no se paralice. Señores expertos, señores especialistas, tenemos en Piura un paquete de 15 colegios que se hizo G2G y tenemos colegios paralizados. Caserío San José, el Amaute en Sullana, obras por impuestos. ¿Cómo se va a manejar este mecanismo? Por supuesto que obras por impuestos funciona muchísimo mejor que la ley de contrataciones del Estado. Pero también tenemos en el caserío de Montelima un colegio tirado por obras por impuestos por una empresa
En el distrito de Las Lomas también tenemos un colegio tirado por obras por impuestos y en el distrito de Carecotillo, en la provincia de Sullena, también tenemos un colegio tirado por obras por impuestos. Y ni siquiera el Ministerio de Educación puede rescatar el avance de ese expediente técnico porque la ley de obras por impuestos no se lo permite. Estamos considerando todos estos aspectos para poder armar una autoridad para la infraestructura. Ojo, que solamente se está considerando obras emblemáticas y las obras de reconstrucción con cambio. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los señores expertos invitados que el día de hoy nos han traído su opinión. Gracias, congresista Castillo. Congresista Infantes. Gracias, señora presidenta. Gracias, queridos colegas, por la oportunidad que estamos acá presentes. Bueno, un saludo grande a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara Peruana de la Construcción. Bueno, ya lo comentaron los colegas, la problemática nacional es bastante grande. En mi región, Amazonas, nosotros podemos ver grande cantidad de obras que han iniciado y que nunca se han concluido. Sobre todo en la línea de Cenepa, en el río Santiago, no hemos podido dar la sorpresa de que hemos llegado y las obras que han iniciado, usted lo raspa con su mano y se desintegra todo. En cuanto a Ucubamba, Luya, tenemos bastante obras paralizadas. Cuando preguntamos al personal, no hay el ingeniero que se encarga de el control de la obra. No tenemos el personal idóneo en cada obra paralizada. Nadie responde de nada. Entonces, una pregunta que les pregunto a ustedes para que en qué tiempo estiman de que conforme a esta nueva institución se logre destrabar las obras paralizadas a nivel nacional. Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos demasiada burocracia, a gobiernos regionales con gobernadores incompetentes, en verdad, que no son capaces de poder solucionar problemas estando en sus manos grandes desembolsos que hace la PCM. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué prefieren revertir el dinero antes de hacerlo? ¿Por qué empezar una obra y dejarla paralizada? Nosotros tenemos grandes constructoras chinas que en verdad han dejado las obras al empezar. ¿Cómo poder resolver? Si tenemos ya nosotros experiencia en esas grandes empresas que han cogido millonarios dinero y que a la larga solamente vemos resultados negativos. Otra pregunta. La creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura garantiza el destrabe y ejecución de los proyectos, programas paralizados en cartera a nivel nacional a corto plazo, corto o mediano plazo. ¿Cuántas obras podrían superar los 200 millones de soles en el Perú para que puedan ser ejecutadas por la Autoridad Nacional de Infraestructura? Queremos personales ya que tengan otro tipo de visión. Tenemos en el Perú, en verdad, en todas nuestras semanas de representación, solamente lo único que traemos es problemas y problemas que a la larga no se resuelven. Pero para mí, la solución está en el gobernador regional, en que tengan personas idóneas, en que quieran trabajar por el pueblo, no empezar obras y dejarlas ahí. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Infantes. Congresista Takuri. Gracias, presidenta. Normalmente se dice desvestir un santo para vestir otro. Si va a ser esa la característica, entonces no estamos haciendo nada. Recuerdo que en el 2017 las regiones involucradas estaban Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Arequipa. En esas regiones se habían mapeado de tal manera que se tenía obras de diferentes rubros, en educación, en agricultura y así. Pero al haberse mapeado, se había definido también un presupuesto para cada uno de ellos. Y ahí empezaron a ver los estudios técnicos que correspondían. Ahora, habría que analizar si esta nueva organización adscrita a la PCM va a tener el mismo sentido y, por ejemplo, hay obras en proceso, hay presupuestos ya destinados. Si yo recuerdo más o menos, por lo menos para nuestra región de Ayacucho, para este año se ha definido 18.800.000 soles para obras de diferentes rubros, repito. Si esos presupuestos ya destinados se truncan, se hace un nuevo estudio. Entonces, yo sugeriría para ver este tema de este nuevo proceso, que culmine su secuencia normal el otro y que se planifique una nueva, pero ya que continúe. O sea, es como un eslabón nuevo, pero ese eslabón nuevo tiene que haber una reunión de gobernadores, del mismo gobierno central, con los colegios de ingenieros, con las organizaciones privadas, para que se pueda hacer un nuevo mapeo y que se pueda establecer un nuevo proyecto. Solo así creo que podríamos dar el siguiente paso, porque si no, repito, desvestimos un santo para vestir otro y no es el objetivo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Takuri. Congresista Guamán Coronado. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, muy buenos días a usted como presidenta, a los miembros de la comisión, a las personalidades invitadas. Muy buenos días. Evidentemente, en nuestro país muchas veces cambian de nombres nada más, pero el accionar es algo similar. Y no aprendemos la lección. Se acordarán del terremoto de Ica, Pisco, hubieron más de 1 millar de muertos. Crearon el Forsur. ¿Quiénes engordaron? Los funcionarios, los que manejaban el Forsur. ¿Cómo quedó Ica, Pisco? En abandono. Hasta el momento, ni un colegio han reconstruido en Ica. Pisco igual. Yo creo que los funcionarios que deben administrar estas entidades nuevas deben aplicar sin temor los principios elementales de administración. El primer principio, planificación, lo dijo muy claro el colega. Tenemos que pensar antes de hacer algo, luego organizar, direccionar, finalmente evaluar. Si a esto le agregaran la eficiencia, la eficacia, ante todo la equidad. Equidad no significa igualdad, sino darle más a los que menos tienen. Y fundamentalmente la transparencia es un aspecto muy importante. Lamentablemente vemos que la corrupción puede ser una lacra, un cáncer que corroe a nuestro país. ¿Cuántos miles de millones despilfarrados? Obras paralizadas, obras sin arbitraje. Yo creo que es importante retomar eso. Yo como médico, lo más elemental es la prevención y promoción de salud, por ejemplo. La prevención, una vacuna, ahorramos un montón de plata y no dependemos de la tecnología foránea. Es importante ese aspecto. Es cierto, nosotros en la época del oncenio de Augusto B. Leguía hicieron grandes construcciones acá en Lima. ¿Con qué? Dinero prestado. La garantía, cuando de isla, ¿no es cierto? Y después, el primer Banco Central de Reserva que se creó en el Perú, el primer presidente fue uno de Estados Unidos, un gringo. Entonces yo creo que siempre se ha seguido esa secuencia. Es importante, creo yo, volver a repasar lo que ya se ha hecho. Si no, va a ser un nuevo proceso de aprendizaje y siempre vamos a estar a la saga de los avances que se debiera hacer en el país. Muy importante, creo yo, recordar lo pasado para no volver a vivir. Lo más económico y muy provechoso es la prevención. Lo ha mencionado el congresista Castillo en el norte. Son más de 9.000 millones de soles en sistemas despilfarrados. No han hecho obras para mitigar los desastres. Hicieron obras, vino el Huayco, se lo llevó, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas cosas nos deben enseñar
y no volver a repetir, hacer o cometer los mismos errores. Muchas gracias. Gracias, congresista Huamán. Congresista Heininger. Muy buenos días a todos los presentes. Estaba escuchando pacientemente todo lo que dijeron. Estoy totalmente de acuerdo con el Colegio de Ingenieros, con el área privada. Creo que no se puede de la noche a la mañana cambiar nada. Tenemos que empezar de cero. Y si bien es cierto, estoy escuchando, obviamente, en todo el Perú hay hospitales abandonados y colegios. Estamos hablando que estamos jugando con la salud de los peruanos, con la educación, que son los puntos más débiles, sin hablar de carreteras, sin hablar de saneamiento, sin hablar de todas las necesidades de los pueblos. Tú sales a provincia y todo es una desgracia. No hay carretera, no hay postas médicas adecuadas, no hay escuelas no entregadas porque consorcios se han disuelto y nadie puede, no han entregado el colegio, no pueden hacer ninguna, está judicializado, equipos de cómputo tirados. Esto, primero, tiene que haber un responsable, ya sea gobernador, el que ha ejecutado. O sea, ¿qué castigo le cae a un gobernador o a una empresa? Por ejemplo, las empresas chinas que presentan documentos falsos. ¿Qué sanción les cae a estas personas? Lamentablemente no tenemos sanciones drásticas. Creo que un gobernador o una autoridad que permite que se gaste millones, más de 100 millones en un hospital y lo deja medio construir, mínimo debe tener una sanción drástica. Y no solamente el gobernador, los que hacen los expedientes, porque la mayoría son copia y pega. Tengo en el caso de Pasco, el hospital de Oxapampa está tirado porque le han hecho copia y pega, porque han hecho hueco y en Oxapampa medio metro sale agua. Han tenido que cambiar los pilotes que eran de 8 metros por 12, hacer un estudio de suelo de nuevo porque nunca lo hicieron. Tengo postas que han sido en el expediente técnico, van al sitio y hay un derrumbe en el punto donde se supone que se va a construir la posta. ¿Quién regula esto? Estamos cansados de encontrar las municipalidades con 8, 10 expedientes técnicos pagados, 40,000, 50,000 soles, que no sirven para nada. Este tema tenemos que regularlo, empezar por los expedientes técnicos, que sea una autoridad la que designe, la que certifique que ese, antes de pagar el expediente técnico, así sea de 30,000 soles, porque eso le está costando a la municipalidad, nos está costando a todos. Y los expedientes técnicos son los problemas. ¿Por qué? Porque llega el que va a construir y todo está mal, porque se lo han copiado y pegado de otro lado. Entonces, tiene que haber sanciones, porque lamentablemente el peruano acepta todo, funciona a golpe. No se olviden el cinturón de seguridad. ¿Cómo han aprendido? Poniendo papeletas. Ahorita todo el mundo se pone el cinturón de seguridad. Y lamentablemente no veo sanciones. En el caso de mi región, de ninguna persona, ninguna autoridad ha sido sancionada por todas las obras abandonadas que están. Todos están en juicios, en procesos, se anuló todo, o sea, comprado el Poder Judicial, comprado todo. Creo que tiene que haber una reforma completa en todo el tema de los 3 poderes del Estado. Porque nosotros podemos hacer leyes, podemos pensar, podemos alucinar, podemos lo que gusten. Le doy la razón al Colegio de Ingenieros, le doy la razón al tema de obras por impuestos, pero mientras no solucionemos y sancionemos a estas personas inescrupulosas que lucran con el tema de los expedientes técnicos, que es el inicio de una obra, no vamos a llegar a ningún lugar. Sanciones ejemplares, como por ejemplo que no puedan volver a ser autoridades, que por 10 años por lo menos estén sancionados, para que no puedan
volver a ejercer. Tienen que ser sanciones ejemplares para que uno no puede estar jugando con la salud. Destruyen colegios, dejan destruido el colegio y los chicos no tienen dónde estudiar el próximo año, porque se ha quedado la mitad de la obra, ha habido cambio de gobierno regional y todavía el gobierno regional actual ahorita ni siquiera está despertando para que realice la continuidad de la obra. Igual en salud, ¿cómo vas a jugar con salud? Las vacunas ya no llevan una cadena de frío adecuada, porque le toman al centro de salud y, no, está mal el expediente, hay que reformularlo. Han pasado 6 meses, 8 meses. Tiene que haber sanciones. Yo creo mucho en que por ahí se debe empezar. Investigar y sanciones ejemplares. Eso sería todo. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ruiz. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a todos nuestros invitados, donde el aporte es muy importante. Hemos podido escuchar a las diferentes instituciones que representan privadas, donde ellos han podido visibilizar los problemas que aqueja a esta institución y también, por ende, que se afecta a todo nuestro país. Y lo más triste son las personas más vulnerables que padecen de este tipo de maltrato por parte de, podríamos decirlo, de la irresponsabilidad de ciertas instituciones, porque los fenómenos no avisan, ¿no? Vienen de un momento a otro, pero quien sufre más es la población. He escuchado muy atentamente donde han podido visibilizar problemas que una reconstrucción por cambios ha sido más politizada. Lo dicen las instituciones privadas, ¿no? Donde no existe ningún tipo de voluntad o de acuerdo de coordinación para poder trabajar y poder a la brevedad posible manejar un expediente donde demora años y tras eso se atrasa todo un pueblo, toda una región, todo un país. Yo me atrevería a decir con toda esa descripción que cada uno de ustedes han hecho, que podrían hacernos llegar sus opiniones por escrito. ¿Y cuáles son las sugerencias? Para nosotros es muy importante tenerlos y discutirlos, porque lo que se busca aquí es el bienestar de la población. Y muy poco a veces se escucha a instituciones privadas que realmente tienen mucha relevancia y tienen mucho aporte para el bienestar de nuestra población. Así que eso, lo que nosotros buscamos es fortalecer las instituciones al margen del título. Queremos que funcione y que se trabaje articuladamente por el país. Se ha demostrado a lo largo de quienes estamos en las diferentes regiones que no se ha trabajado en prevención. Y les voy a mencionar que en mi región La Libertad tenemos nosotros funcionarios y que de funcionarios de calidad. Pero ¿cuál ha sido el aporte? Si ha habido un aporte beneficioso y si se ha trabajado realmente a favor de ella. En La Libertad se ha identificado Contraloría entre 2019 y 2022 a 158 funcionarios de los 3 niveles de gobierno con presuntas responsabilidades de naturaleza penal, 150 civil y 22 administrativa. Por eso digo que esperamos el aporte por escrito a la comisión para poder debatirla y tener una mejor visión y alternativa de solución para poderlo nosotros prescribir en las iniciativas legislativas que espera nuestra población. Muchas gracias. Gracias, congresista Ruiz. Congresista Yarro. Gracias, presidenta. He estado escuchando con atención lo que han estado diciendo mis colegas y las personas invitadas. Yo tengo ya varios años de experiencia, no solamente en el tema político como regidora o como congresista, sino he sido funcionaria pública. He trabajado en el Ministerio de Vivienda, he trabajado en municipalidades. Acá hay un problema que es el tema de los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos normalmente son hechos de tal manera de que siempre van a encontrar la forma de llevar a la paralización de obra y llevarlos después a los arbitrajes. En provincias, he viajado, he trabajado en provincias, no hay la capacidad
para hacer estos expedientes técnicos, tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Entonces, yo creo que antes de crear una autoridad autónoma de infraestructura, ¿para qué la voy a crear si no tengo cómo o tengo la capacidad de técnicos que puedan elaborar expedientes técnicos o puedan priorizar? Y lo hemos visto en muchas regiones, que por ejemplo el canon que reciben o el presupuesto que reciben lo gastan en plazas, lo gastan en monumentos, lo gastan en cosas que realmente no necesita la población, porque no existe una oficina, una entidad a la cual sí me permitiría sugerir que sea un ente descentralizado y que sea para poder dar apoyo y sostén técnico a todas las municipalidades locales, distritales, centros poblados, para que tengan expedientes técnicos de calidad. Ahí nace el problema. Yo les voy a contar una experiencia en un ministerio que estuve, que resulta que el que hacía la obra también había hecho con otro nombre el expediente técnico. Y ya sabían por dónde iba a venir la paralización de la obra para entrar a un arbitraje. Y eso se ve año tras año tras año. O sea, la corrupción, Presidenta, es lo que está llevando al caos a este país. Hay dinero, hay un dinero que se quiere asignar para poder, de alguna manera, pasar estos momentos críticos, sobre todo en el norte. Tenemos hoy un informe sobre el tema, por ejemplo, de dengue que está habiendo en Lambayeque, ¿no? Entonces, pero si nosotros no somos lo suficientemente capaces de fiscalizar a los gobiernos regionales, pueden ser que tengan 5 meses, pero quien postula sabiendo los problemas que existen en la región. Postula sabiendo las obras paralizadas que existen en la región. Igual los gobiernos locales. El alcalde de Lambayeque sabe perfectamente bien cuál es el problema que existe en Leonardo Ortiz, el alcalde de Chiclayo. Sabe cuál es el problema que existe con la empresa de agua y desagüe de Lambayeque. Y así me imagino que sucederá en Piura. ¿Para qué queremos nosotros grandes infraestructuras de colegios cuando ni siquiera podemos tener la capacidad de implementarlos? Entonces, todo esto nace. Es como tu partida de nacimiento. Si tú tienes mala partida de nacimiento, tu vida la vas a desarrollar mal. Y el expediente técnico, cuando se hace, como se dice, muchos copia y pega, o haces un expediente buscándole la razón para que después, en el momento de la obra, puedas paralizarla y entrar al arbitraje, porque ninguna municipalidad creo que gane ningún arbitraje, vemos lo que hoy tenemos. Y más aún, voy a poner un ejemplo de lo que pasa hoy con la Autoridad Autónoma del Transporte. Se creó para la Autoridad para Lima y Callao. Miren lo que tenemos hoy de transporte. Combis asesinas han vuelto a salir, no hay control de rutas, tenemos las mafias de los transportistas metidos por todos lados, no tenemos un metropolitano con un contrato, porque todavía el contrato aún no es vigente, y ya tenemos cuántos años de haber tenido esta autoridad autónoma, a la cual he citado yo a mi despacho, que necesito que me expliquen, porque yo sí he trabajado en EMAPE, yo sí he trabajado en el Ministerio de Vivienda y puedo dar fe de cómo es que no hay intención de tratar de solucionar los problemas. Entonces, yo digo, vamos a asignar millones de soles a una nueva autoridad. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Si no tenemos ni siquiera prioridad o priorizado cuáles son los temas importantes. Igual en el tema de salud, vayamos nosotros ahorita y veamos cómo están los hospitales. Veamos cómo está en este momento salud a nivel nacional. Entonces, Presidenta, yo creo que acá tenemos que nosotros ser, sí, realmente los fiscalizadoras, traer acá a los presidentes regionales electos, darles todo el soporte, pero a la vez también poner todo nuestro empeño, todos los que somos de regiones o son los de regiones. Yo me considero también parte de región porque soy lambayecana, chiclayana de nacimiento y tengo cierto compromiso con mi departamento, y decirles, bueno, vamos a empezar a nosotros a fiscalizar, pero dines tú qué necesitas. Porque la verdad, como bien lo dicen, creo que hemos coincidido varios. Si yo no tengo un expediente técnico de calidad, yo no voy a poder tener una obra de calidad. Y esa obra nunca va a ser entregada. Entonces, yo creo, Presidenta, que nosotros estamos en un momento
creo que importante, porque todo lo que ha venido pasando en estos meses nos está dando la oportunidad de buscar medidas. Por ejemplo, ver la modificación de la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué cosa tenemos que hacer para simplificar los procesos? Es un tema que es importante y que deberíamos debatir y que deberíamos ver. Por ejemplo, también el tema, escuchaba sobre el tema de los contratos de gobierno a gobierno. ¿Con quiénes? ¿Qué pasa con las empresas chinas? Se inundó en una época el Perú de empresas españolas cuando hubo una crisis en España. Tomaron todas las obras, entraron a todos los colegios profesionales y se adjudicaron obras. Hoy tenemos la invasión de los chinos y encima que están amparados por el gobierno chino. Entonces, ¿qué nos han dejado en ese tiempo? Solamente residuos de obras incompletas, muchos de ellos ya desaparecieron y acá también juega un papel importante la OCE. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se crean empresas en 2, 3 meses, de acuerdo a los gobiernos de turno, para que se les adjudiquen obras. Entonces yo creo que es un trabajo bastante amplio. Creo que acá estamos todos comprometidos, Presidenta, y con usted a la cabeza y con todo el personal de asesores y congresistas, podríamos empezar realmente a hacer una fiscalización exhaustiva en nuestras provincias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ayarro. Si nuestros invitados desean formular algún comentario final, se les cede el uso de la palabra. Sí. Señora Presidenta, bueno, he escuchado atentamente los comentarios y apreciaciones de los diferentes parlamentarios que el día de hoy nos acompañan en la Comisión de Descentralización. En primer lugar, también quiero hacer mención y también felicitar el apoyo que estamos recibiendo de congresistas ingenieros, ¿no? Que se encuentra aquí presente el congresista Carlos Ceballos Madariaga y también del congresista Héctor Acuña, con quien también venimos trabajando diversos proyectos de ley en beneficio de los profesionales ingenieros. Como es cierto, estamos nosotros de acuerdo con lo que es la implementación del BIM Perú. Asimismo, también nosotros estamos promoviendo la implementación de la aplicación de una oficina de gestión de proyectos, la PMO, y también darles a conocer que sí es la preocupación constante sobre el tema de los expedientes técnicos que se tienen a nivel nacional en los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos distritales y gobiernos municipales. Para ello, el Colegio de Ingenieros del Perú ya está trabajando una norma para poder hacer unas modificaciones a su proyecto de ley del Colegio de Ingenieros que supervisa a los profesionales de ingeniería de la República. Es así que nosotros estamos planteando varias modificaciones en sus diversos artículos a la ley número 28.858, que venimos trabajando también con mesas de trabajo, tanto con los parlamentarios que hemos hecho mención, para que de esta manera se pueda un poco sanear o se pueda ver disminuir el tema de corrupción que viene azotando a nuestro país. Nosotros se ha comprobado que hay cientos de ingenieros que vienen trabajando sin estar habilitados y sin estar colegiados. Entonces, como ente deontológico, nosotros vamos a normar esta situación porque son muchos años que viene esto ocurriendo a nivel nacional. Y vamos a ser muy vigilantes y muy drásticos para poder sancionar a estos malos profesionales que están ejerciendo la profesión de manera ilegal o de manera informal. Es por ello que también vamos a presentar estas modificaciones y esa es, digamos, la necesidad no solamente de nuestros profesionales, sino también de la población en general. Un poco para que se pueda disminuir ese tema de corrupción y por ello doy a conocer una vez más de que nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de ley que se ha derivado a la
Comisión de Descentralización. Gracias a la licenciada Lucrecia Vargas Blanco, en representación del Colegio de Ingenieros del Perú. Antes de cederle el uso de la palabra, vamos a saludar a los estudiantes que han ingresado al hemiciclo de sesiones. Si nos pueden confirmar su colegio, por favor. Ellos están realizando una visita guiada. ¿Nos pueden confirmar el colegio, señor, por favor? El Colegio San José Obrero se encuentra en las galerías del hemiciclo de sesiones. Muchas gracias. Disculpe usted, señor Antonio Castillo, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, muy agradecido y por su intermedio también a los diferentes congresistas de la comisión. Primero, para aclarar, nosotros no hemos planteado ningún ministerio para el tema de infraestructura. Hemos planteado estar de acuerdo con el proyecto de ley. Un ministerio es algo político. Nos parece que la experiencia chilena es chilena, tiene ya 40 años, se ha consolidado, etcétera, pero en la mayoría de los otros países son entidades autónomas, son entidades técnicas, en donde la parte política en estas entidades no debería de existir, más ahora que tiene que ver con infraestructura. Pero yo creo que el país sí tiene que dar este paso, señora presidenta, igual miembros del Congreso, hay que empezarlo ya, porque la otra alternativa es, he escuchado a algunos congresistas que han dicho, seguir con la autoridad con reconstrucción con cambios ante los fracasos que ha tenido y sobre todo, señora congresista, ¿qué alternativa tenemos ante la autoridad? Hay muchos gobiernos regionales que se quedarían sin participar. ¿Qué pasa con Puno? ¿Qué pasa con Junín? ¿Qué pasa con Ucayali? ¿Qué pasa con Loreto? ¿Qué pasa con San Martín? ¿O qué pasa con todas las regiones que no están dentro de la autoridad con cambios? No van a tener una entidad que los puede dirigir en la parte de lo que es la parte de infraestructura. Yo creo que seguir con la autoridad de reconstrucción con cambios, con el fracaso que ha tenido, algunos piensan que no, nosotros pensamos que sí, porque no ha cumplido con su función. Yo creo que deberíamos dar ese cambio fundamental. En ese sentido, no planteamos un cambio para ministerio, sino que sea una entidad técnica. Dentro de las funciones que tiene esta autoridad de infraestructura, está justamente la formulación de los expedientes técnicos y está que se cumpla en el marco del Plan Nacional de Infraestructura. Y señor congresista Takuri, yo creo que el gran problema que han tenido las obras paralizadas es justamente por los expedientes técnicos. Nos hemos reunido con algunos gobiernos regionales para el destrave y hemos visto unos errores tremendos en lo que ha sido la formulación de los expedientes técnicos para obras estratégicas, ¿no? Todas las obras de agua y alcantarillado de Chiclayo, por ejemplo, o la que mencionaba el señor congresista en varias alcaldías de Piura, tienen el error en el comienzo nomás de los expedientes técnicos y esas obras han ido pues indudablemente a observaciones. ¿Por qué, congresista? Porque ahí es donde se añaden las comisiones para la corrupción. O sea, lo que les interesa es primero el expediente técnico, no les interesa el que se concluya la obra. Por eso es que cuando se habla que esta autoridad de reconstrucción con cambios tiene que hacer seguimiento a la ejecución y luego cómo está el mantenimiento de esta obra, nos parece totalmente correcto. Tiene que hacerse seguimiento si la obra está funcionando o no. Nos parece que eso es fundamental. Este paso de la autoridad de reconstrucción con cambios va a permitir hacer un gran giro a lo que significa la ejecución, congresista. Solamente ejecutamos cerca del 66% del año pasado del presupuesto nacional. El resto se devuelve, pero la ejecución de los gobiernos regionales es mucho más baja de lo que pueden tener, digamos, gobiernos en otras regiones de nuestra Latinoamérica, por no decir en otros estados. Entonces yo creo que, salvo algunas observaciones en el tema de vivienda, por favor, la experiencia que ha tenido el sector privado ha sido extraordinaria con el programa Mi Vivienda,
más bien debería apoyar y seguramente resolver el tema de autorizaciones, zonificación, etcétera, que tienen, digamos, el déficit de vivienda que tenemos, pero en las otras áreas, congresistas, hospitales, escuelas, carreteras, infraestructura básica, etcétera, o proyectos emblemáticos de infraestructura, tenemos que dar ese paso como país. Gobierno a gobierno, yo creo que es interesante el mecanismo, pero el Perú está en capacidad para poder seguir y tiene los ingenieros, los técnicos, entidades ya con experiencia también, como el caso de Capeco y Colegio de Ingenieros. Yo creo que sí podemos seguir creando estas bases y esta autoridad va a permitir posiblemente hacerlo. Solamente quisiéramos señalar un tema de que para darle más rango ustedes podrían analizar el que se autorice, así como cuando se nombra el presidente del Banco Central de Reserva de su directorio, capaz podría tener algún tipo de semejanza, digamos, amarraría más la parte técnica, ¿no? Y ya no sería nombrado a través de una resolución de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso resguarda mucho más y va dándole vida y construcción a la entidad que podría ser. Es un punto nomás que tenemos de observación, lo vamos a mandar por escrito, congresista. Muchas gracias, señor Castillo. Despedimos a los estudiantes del Colegio San José Obrero. Y cedemos el uso de la palabra al señor Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Gracias, presidenta. Nosotros coincidimos con una autoridad, una institución que tenga esta responsabilidad de sacar adelante la infraestructura del país. Coincidimos con lo expresado por el representante de la Sociedad Nacional de Industrias, pero además coincidimos también en que esta entidad tiene que ser absolutamente técnica y profesional. De ninguna manera puede estar dirigida, porque su directorio, según se ha planteado en la ley, está conformado por 7 ministros. Entonces eso pues le da un cariz político absoluto y además va a depender de los ministros de turno que, como sabemos, en el Perú los ministros duran poco. Si esta institución tuviera un directorio totalmente autónomo, elegido por un periodo determinado y que ese periodo se respete absolutamente, esta autoridad funcionaría sin duda. Coincidimos con lo expresado por el congresista Ceballos. Hay que planificar, hay que hacer una buena procura, una buena selección y una buena ejecución. Y para hacer la buena ejecución hay que adoptar mecanismos que han demostrado ser útiles. Nosotros en Capeco no sostenemos que todo se tenga que hacer gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno ha tenido sus partes positivas. Ya lo hemos dicho, los PMOs, también lo ha señalado el congresista, los contratos NEC, que deberíamos adoptarlos porque son positivos, pero no creemos que todo se deba hacer gobierno a gobierno. De repente, esta autoridad nacional de infraestructura podría determinar, de acuerdo a la planificación de la que hemos hablado, partiendo del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que se hizo en el 2016, 2017, de repente actualizarlo, hacer un plan nacional de infraestructura para la competitividad nuevo o actualizar el que está hecho y de acuerdo con ese plan y de acuerdo a las complejidades de las obras, determinar qué sistema de contratación se debe llevar a cabo. Coincidimos plenamente con lo expresado por la congresista Norma Yarrow en el sentido de que tenemos que superar la mala calidad de los expedientes técnicos que son la base de todos los problemas. Y ahí hay un problema que es muy claro. Hay que verlo porque es tan evidente que es muy sencillo de verlo. Se paga muy poco por un expediente técnico. A veces se paga menos del 1% del valor de la obra por un expediente técnico. Lo dijo también el representante de la Sociedad Nacional de Industria. Expedientes técnicos que se copian simplemente se hacen en una fotocopiadora. Eso es inconcebible. Pero hay más cosas que hacer. No solo nos debemos fijar en esta nueva autoridad. Tenemos que implementar la ley Servir, porque tampoco es posible que cada gobierno que entra cada 4 años
cambia a todos los funcionarios. Y de repente había un funcionario con mucho expertise, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, muy profesional, y viene el nuevo gobernador, el nuevo alcalde, y lo saca por poner a alguien que lo apoyó en su campaña, que de repente no tiene la misma experiencia. Entonces, para contestar también algunas preguntas, nosotros en Capeco esto de los malos expedientes técnicos lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo, y también hace mucho tiempo que hemos propuesto estos mecanismos para llevar a cabo la ejecución de obras con más agilidad. Hemos propuesto también la solución de controversias en el mismo proceso de ejecución, a través de la Junta de Resolución de Disputas, para no tenernos que ir a arbitrajes que paralizan las obras, y a veces no solo queda en el arbitraje, sino van más allá. Y estamos totalmente de acuerdo que no hay peor negocio para el Estado, para la sociedad, para la nación en su conjunto, que una obra paralizada. Y muchas veces la Contraloría sanciona la ejecución o el error en la ejecución. Obviamente hay que sancionar la corrupción, pero a veces se sanciona el error en la ejecución, pero no se sanciona en lo absoluto la falta de gestión. O sea, al que no hace nada, al que paraliza todo, el que dice no firmo porque me puedo meter en un problema y deja paralizada la obra años de años, con lo que le cuesta eso a la nación, no le pasa nada. Y eso debemos cambiarlo. Finalmente, Presidenta, yo saludo y agradezco esta oportunidad. Nos preguntaron qué hemos dicho anteriormente, y yo contesto, hemos dicho muchas cosas. Lo que pasa es que no lo hemos dicho en el Congreso y no lo hemos dicho de repente ante las autoridades del Poder Ejecutivo, porque muchas veces no se nos invita a participar. Entonces, esto es muy importante, que se nos invite a participar para decir lo que tenemos que decir. Y termino, Presidenta, diciendo que sería muy importante que se instale una mesa de trabajo donde evaluemos todo en su conjunto. No es solo la Autoridad Nacional de Infraestructura, sino es la Ley de Contrataciones del Estado, es la Ley Servir, y es todo un sistema de contratación pública que tenemos que atacar para que podamos resolver el enorme problema de no poder hacer obra pública. Y repito, sí estamos de acuerdo con una autoridad, pero que nazca bien y que se le dé el tiempo necesario para que pueda planificar su trabajo, para poder hacer los cambios que sean necesarios, cosa que después pueda ejecutar lo necesario de forma adecuada. Si la vamos a crear para que desde el primer día traerle un paquetazo, un paquete gigantesco de obras o de obras complejas y de obras de gran volumen, a que las resuelva en 2, 3 años, vamos a tener un problema. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, presidente Jorge Zapata. Señor Valdivia. Gracias, Presidenta. Bueno, se preguntó qué hacemos para destrabar obras. Bueno, el objetivo debería ser que no se traben. Ya destrabar es un problema, porque hacerse cargo de una obra que ha sido paralizada con el contrato resuelto termina siendo un desafío. Es muy difícil que alguien asuma esa responsabilidad. Hay un tema importante, Presidenta. Cuando uno dice están paralizadas obras por 20.000 millones, hay que considerar que ese no es el principal perjuicio. El principal perjuicio es lo que se deja de hacer por no tener la obra terminada. Y eso fácilmente puede triplicar ese valor. O sea, fíjense lo que estamos perdiendo. Y ese es un tema importante. Frente a esa pregunta que hizo una congresista, creo que fue la congresista Yarro, lo que habría que plantear es un mecanismo que es mucho más sencillo, que es la intervención de las obras por la entidad. Eso está perfectamente legislado y eso debería funcionar. ¿Pero qué se necesita? Se necesita que la Contraloría, como bien se ha dicho aquí, tenga una actitud más proactiva, que no solamente diga dónde están los errores, sino que se pronuncie sobre las recomendaciones. Ahí hay un campo muy importante, porque sinceramente, mientras más
adelantada está una obra, más difícil será que un nuevo contratista se haga cargo de ella. Y ahí hay un punto importante. Hay que tener la certeza, perdón, la capacidad de entender que si una obra está paralizada por problemas, lo más probable es que el costo remanente sea muy alto. Y entonces no hay que confundir corregir técnicamente algo con un sobrecosto, ¿no? O sea, si yo tengo una obra con problemas, por algo será, ¿no? El expediente estuvo mal, no identificó tal problema, eso implica tal cantidad de dinero. La Contraloría debería pronunciarse y frente a eso actuar. Porque si no, lo que va a pasar es que un funcionario diga, ¿cuánto hay que agregar? 20 millones. No lo voy a firmar. Que se vaya al arbitraje. Entonces, darle seguridad porque esas obras son realmente muy, muy complicadas. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. La Comisión de Descentralización agradece a nuestros invitados y por haber generado este espacio y la resolución de consultas de nuestros colegas congresistas. Se suspende la sesión brevemente. Vamos a saludar a otro grupo de estudiantes del Colegio San José Obrero, institución educativa 162 de San Juan del Lurigancho. Bienvenidos al Congreso de la República. Se reanuda la sesión. Dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 2715/2021-CR que propone modificar el decreto legislativo 1100, decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Señores congresistas, el proyecto de ley 2715 propone modificaciones del decreto legislativo 1100 referido a la interdicción de la minería ilegal, estableciendo excepciones con relación a la disposición de bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos y decomisados, así como respecto de la destrucción o demolición de bienes, maquinaria o equipos que no puedan ser decomisados. El tema es sin lugar a dudas una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pues conforme a la legislación vigente corresponde al Programa Nacional de Bienes Incautados, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibir, registrar, calificar, custodiar y asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal definitivo, gestionar la disposición y venta en subasta pública de los bienes patrimoniales, entre otros, referidos a los objetos, instrumentos y efectos ganancias que son materia de una medida cautelar dentro del proceso de extinción de dominio, así como aquellos bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada por la autoridad jurisdiccional a favor del Estado. Debe anotarse también que la cuestión planteada vinculada a la interdicción de la minería ilegal corresponde al ámbito de estudio y dictamen sobre minería. En tal sentido, la materia del proyecto de ley está fuera del ámbito de competencia y responsabilidad de la Comisión de Descentralización, por lo que se ha formulado un dictamen de inhibición conforme lo dispone el reglamento. Se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, le pediría al secretario técnico, por favor, si a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el voto nominal sobre el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 2715. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Aguinaga Recuenco. A favor. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. Infantes Castañeda. A favor, señor secretario. Infantes Castañeda, a favor. Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Heidinger Ballesteros. A favor. Heidinger Ballesteros, a favor.
Takuri Valdivia. A favor. Takuri Valdivia, a favor. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Herrera Medina, a favor. Yarro Lumbreras. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado. Guamán Coronado. Yarro Lumbreras. Presidenta, se han registrado 9 votos a favor, unanimidad, y tenemos quórum. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2715 ha sido aprobado por unanimidad. Como siguiente punto de agenda tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 3102/2022-CR que propone mejorar la focalización, la cobertura y los mecanismos del control del programa de vaso de leche. Saludamos a las señoras representantes del programa Vaso de Leche que se encuentran en las galerías del hemiciclo también. Señores congresistas, la iniciativa ha sido alcanzada por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Marta Moyano Delgado. El objetivo del proyecto de ley era derogar la ley 31554, ley que modifica la ley 27470, ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche a fin de mejorar la focalización, la cobertura del programa y los mecanismos de control del mismo. Ciertamente, tras esta propuesta de derogación de la Ley 31554 por parte del proyecto de Ley 3102/2022-CR, recaía el objeto de lograr mayor claridad sobre aspectos referentes a la selección de los beneficiarios del programa de vaso de leche a fin de ampliar la atención y alcances de las raciones que presta el mencionado programa. Cabe mencionar en este sentido que el programa de vaso de leche establece 2 prioridades para la atención de su población objetivo. Primera prioridad, entre los que se encuentran niños y niñas desde 0 hasta 6 años, madres gestantes o en periodo de lactancia, priorizando entre ellos a quienes se encuentran en situación de pobreza, presenten un estado de desnutrición o se encuentran afectados por tuberculosis. Segunda prioridad, entre los que se encuentran niños y niñas desde 7 hasta 13 años, adultos mayores, personas afectadas por tuberculosis, personas con discapacidad severa y en situación de pobreza. Considerando la importancia de población objetivo involucrada y los diversos temas que se abordaban tras la propuesta de derogación, la comisión optó por realizar un análisis pormenorizado y técnicamente responsable, abordando cada uno de los 7 artículos en cuestión y la disposición complementaria final de la Ley 31554. De aquí que se realizaron pedidos de opinión a diversas entidades, los cuales incluyeron asimismo reuniones técnicas, especialmente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con participación de las señoras representantes de las organizaciones del Comité del Vaso de Leche, todo ello para lograr soluciones técnicamente viables que realmente reflejen mejoras en la ejecución del programa y por ende influyan en su impacto sobre la población objetivo. Así, a través del trabajo conjunto, se resolvió que la derogación total de la Ley 31554 implicaba dejar de lado algunas mejoras importantes al programa que se debía mantener
como por ejemplo el objetivo nutricional del programa y la inclusión de actores especializados, la actualización de los valores de las raciones a fin de dimensionar el alcance presupuestario del programa, la rendición de cuentas y transparencia de los procesos y mayor participación de la Contraloría General de la República, la determinación de responsabilidades por parte de los actores quienes ejecutan los diversos procesos y de aquellos que cometan actos de corrupción. Por otro lado, se identificaron las siguientes mejoras, las cuales forman parte de la fórmula legal del presente dictamen. El retiro de la delegación de la presidencia de los comités de administración a los regidores municipales, toda vez que no se condice con lo señalado por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual señala que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el caso de regidor. La exclusión del sistema de focalización de hogares SISFO para la determinación de beneficiarios. Ello toda vez que en el artículo 7 de la Ley 27.470 se señala que la ejecución y gestión del programa de vaso de leche se mantiene a cargo de las municipalidades, así como las condiciones para la elegibilidad de sus beneficiarios, fijadas por ley. En ese sentido, mediante informes de opinión técnica, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social corrobora que la selección de beneficiarios se debe realizar a través del gobierno local, considerando que el SISFO no cuenta con la cobertura y medios para actualizar su información, por lo que recomiendan no utilizar esta herramienta para la determinación de los beneficiarios del programa Vaso de Leche. La reincorporación como beneficiarios del programa de vaso de leche a los niños que reciben desayunos escolares, dado que la atención alimentaria de estos últimos depende del calendario escolar y no se garantiza la prestación en todos los meses del año. El retiro del límite del 25% para la atención de los beneficiarios de segunda prioridad, toda vez que la composición de la población de primera prioridad, es decir, de niños menores de 6 años, madres gestantes y madres lactantes, depende de la dinámica y estructura poblacional de cada circunscripción territorial. Informes de Contraloría General de la República señalan que en un importante número de municipios el porcentaje de atención a la población de segunda prioridad puede llegar incluso a superar el 35%. En este sentido, establecer una barrera al ingreso de beneficiarios donde exista disponibilidad para la entrega de más raciones puede resultar ineficiente dado que afectaría la ejecución plena del presupuesto, además de no maximizar el número de beneficiarios totales que pueden ser atendidos. La compra exclusiva de insumos con los intereses que se generen por depósitos del sistema financiero de los recursos correspondientes al programa. Ello a fin de incentivar la ejecución y el aprovechamiento de los recursos asignados a este programa por parte de los gobiernos locales. Finalmente, resulta necesario especificar y establecer una mayor concordancia entre los artículos que definen a los grupos objetivos del programa, con la finalidad de contar con mayor precisión para los procesos de incorporación y atención de nuevos beneficiarios de cada circunscripción territorial, sin afectar la cobertura de la primera prioridad, que son los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y madres lactantes. Todo lo mencionado ha conllevado a modificar a través del texto sustitutorio los artículos 2, 3 y 6 de la Ley 27.470, modificada por la Ley 31.554. Señores congresistas, las políticas públicas sociales, especialmente las de carácter descentralizada, deben contar con reglas claras para la ejecución de sus prestaciones en beneficio de la población vulnerable, ya que es un elemento indispensable para medir sus efectos e impactos en el tiempo, ayudando asimismo a generar transparencia en el uso de los recursos públicos. En el caso del programa de vaso de leche, ello resulta determinante debido a que sus beneficiarios a nivel nacional superan el 1.000.000 de personas, representando en el presupuesto público más de 400 millones de soles, los cuales se distribuyen en el conjunto de municipalidades del país. En este sentido, las modificaciones incorporadas en la fórmula legal responden mayormente a mejorar la selección de beneficiarios y con ello el alcance y la eficiencia de la entrega de las raciones, ello manteniendo los estándares nutricionales como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que ya han sido incorporados recientemente sobre la materia. Por ello, estamos seguros que se brindarán mejores condiciones para que las entidades ejecutoras, en este caso los gobiernos locales, puedan responder a lo que la población les exige en términos de
provisión y calidad del servicio. Toda mejora en este sentido representa un aporte valioso para el crecimiento de las capacidades humanas de nuestros ciudadanos en situación de pobreza o vulnerabilidad desde sus primeros años de vida. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, le pediría al secretario técnico, por favor, consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señora presidenta. Congresista Infantes. La modificatoria que se da de acuerdo al artículo 27.470, donde dice el alcalde preside el comité de administración, pudiendo delegar a un funcionario o a funcionario municipal o a un regidor mediante la resolución de alcaldía, acto que no exime de las responsabilidades propias de su cargo. La fórmula propuesta refiere a lo siguiente: el alcalde preside el comité de administración, pudiendo delegar la función a un funcionario municipal mediante la resolución de alcaldía, acto que no exime de las responsabilidades propias de su cargo. O sea, acá lo exonera a un regidor. Se elimina la posibilidad del regidor a que integre el comité de administración, dado desde Calalón no lo permite, por cuanto el artículo 11 establece que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos de carrera o de confianza. Tampoco pueden integrar ni ser gerente dentro de la misma municipalidad, ya que la infracción es causal de vacancia en el cargo, por lo que el alcalde solo podría delegar su función a un funcionario municipal. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Infantes. Efectivamente, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos. Secretario técnico, por favor, consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el voto nominal sobre el dictamen recaído en el proyecto de ley 3102. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Aguinaga Recuenco. Por. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. Infantes Castañeda. A favor, señor secretario. Infantes Castañeda, a favor. Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Heidinger Ballesteros. Abstención. Heidinger Ballesteros, abstención. Tacuri Valdivia. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Herrera Medina, a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado. Guamán Coronado. Tacuri Valdivia. Disculpe, señor secretario, voy a cambiar mi voto. A favor, Sí, por favor. A favor. Congresista Heidinger Ballesteros, cambio de voto. Heidinger Ballesteros, a favor. Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor.
10 votos a favor, congresista, ninguno en contra, ninguna abstención. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 3102/2022-CR ha sido aprobado por unanimidad. Por Presidente, unanimidad. perdóneme un ratito. Si me pudiera la votación anterior también considerar mi voto a favor, se lo voy a agradecer. Conforme, congresista Yarro. 27, sobre el Congresista 2715, Delgado. congresista Yarro Moyano a favor. Delgado. El voto de la congresista Marta Moyano Delgado a favor. Moyano Delgado a favor. Once votos a favor. Conforme. Nuevamente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Saludamos también a las representantes del Vaso de Leche que nos acompañan. Bravo. De igual manera. Y la comisión hace un saludo extensivo también a las mamitas que nos acompañan hoy por el Día de la Madre que ya se viene, con este dictamen aprobado por unanimidad como regalo. A iniciativa de la congresista Marta Moyano Delgado. Fin de la sesión. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva autorización. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión siendo las 10:15. Muchas gracias, señores congresistas y al equipo técnico.